Muy bien, hoy estamos empezando estudiando una sección que empieza en el versículo 12 de Primera Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 12, y que llega hasta el versículo 22. Y me parece que es una serie bien larga de muchas exhortaciones prácticas para la vida dentro de la iglesia. Entonces, exhortaciones para la vida práctica dentro de la iglesia. Entonces, si se acuerdan de las semanas pasadas, se van a acordar que hemos hablado desde el versículo 13 del capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 11 del regreso del Señor. Hemos visto el regreso de Cristo por su iglesia, el rapto, su regreso que sería un día terrible para todos aquellos que rechazaron a Cristo y que se mencionó como el día del Señor. Entonces, pero nosotros somos como la iglesia, hemos visto que somos como la iglesia de Tesalónica, esperando la venida de Cristo para estar allí con Él. Entonces, en este sentido, vivimos en la esperanza futura. Esperamos lo por venir, pero vivimos, y eso vimos la semana pasada, o vimos la semana pasada, que esto nos anima o nos incentiva a no ser indiferentes espirituales. ¿Y a qué me refiero? Vivimos con esa esperanza, con la esperanza del regreso de Cristo para llevar a la iglesia con Él, el rapto. Pero al mismo tiempo vivimos con la certeza de que vendrá también el día del Señor, que será un día terrible para todos que rechazaron a Cristo. Y viendo este gran futuro y los sucesos del futuro, nos incentiva a vivir conscientes del tiempo que tenemos, de vivir el presente, el ahora y aquí. Y eso nos motiva a vivir conscientes nuestras vidas cristianas, aprovechando bien nuestro tiempo y al mismo tiempo aprovechando el tiempo para proclamar el mensaje del Evangelio a los perdidos. Entonces, debido a que somos un grupo de personas que tienen esta esperanza del futuro, eso no nos deja ser indiferentes al presente. Entonces, después de que Pablo ha explicado el rapto de la iglesia y el día del Señor, empieza a hablar de lo práctico que sería el vivir en la iglesia el día de hoy a la luz de esta esperanza futura. Y hay un puente ahí en el versículo 11. Y como se acuerdan en el versículo 18 del capítulo 4, versículo 18 del capítulo 4 dice así, después de hablar del rapto de la iglesia, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Entonces, lo mismo después del versículo, en el versículo 11 del capítulo 5, después de hablar del día del Señor, dice así, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Entonces, en otras palabras, sería, no dejen que nadie se desanime conforme vea el futuro. ¿Cómo? Sean animados, sean alentados y sean edificados acerca de su futuro. La pregunta entonces que surge es, ¿cómo nos animamos o alentamos unos a otros? ¿Cómo nos edificamos unos a otros? ¿Cómo respondemos a esta esperanza futura que tenemos en Cristo? Y eso nos lleva a la siguiente sección de Pablo, vivir el aquí y ahora en la manera que Dios quiere que vivamos mientras esperamos el futuro. Entonces aquí vemos instrucciones para toda la iglesia y va a ser muy práctico. Y creo que todos sabemos que todos necesitamos esa clase de instrucciones para que la iglesia sea saludable y estable.
Ahora, en esta sección de hoy queremos ver la responsabilidad de los pastores con la iglesia y también la responsabilidad de la iglesia con los pastores. Entonces ahí les invito a acompañarme en la lectura de hoy. Y quiero leer del versículo 12 hasta el versículo 22, pero solo vamos a ver los primeros 2 versículos. Entonces, versículo 12. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que lo tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Entonces hoy queremos ver estos 2 puntos que hace rato mencioné. La responsabilidad de los pastores para con la iglesia y el otro, la responsabilidad de los creyentes, de los hermanos, para con los pastores. Y aunque el texto no dice explícitamente que Pablo se refiere a los pastores, pero hay esos 3 tipos de trabajos que hacen los pastores. Trabajan, dirigen en el Señor e instruyen. Entonces, trabajar arduamente o trabajar duro, dirigir y enseñar. Entonces, Pablo dice aquí que los pastores trabajan con gran esfuerzo. Versículo 12. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Entonces, la palabra que se traduce como trabajar, significa exhibir gran esfuerzo, hasta el punto de sudar o quedar exhaustos. De hecho, es la misma palabra la que Jesús usa ahí en Mateo 11, versículo 28, cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La misma palabra trabajados. Entonces, la palabra trabajar hace referencia a un trabajo con gran esfuerzo, hasta el punto de quedar agotados. Entonces, el ministerio pastoral es un trabajo arduo o un trabajo duro. El ministerio pastoral es agotador. ¿Por qué? Porque el pastor está llamado a formar a Cristo en el corazón de todas aquellas personas a las que Dios le ha llamado a pastorear. Entonces, este es el trabajo del pastor. Nada más y nada menos. Formar a Cristo en el corazón de aquellas personas que Dios le ha dado, para que pastoree a estas personas. Entonces, ahí está el trabajo del pastor. Y Pablo, de hecho, era un ejemplo de eso. Y él describe su ministerio de predicarles a Cristo y lo describe de esa manera en Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Dice así, a Él, a Cristo, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de, ahí está el propósito, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Entonces ahí de nuevo la misma palabra, trabajo, la misma palabra. Y está ahí la palabra esforzándome, que significa luchando hasta agonizar.
o en alemán sería erschöpfen. ¿Quién hace el trabajo? Era Pablo. El trabajo hacía Pablo. Aunque finalmente es Dios quien nos capacita o es Dios quien da el crecimiento. Pero estamos llamados a contribuir o aportar en este trabajo y eso hacía Pablo. Dice, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin trabajo esforzándome ¿según qué? Según su poder de Dios, que obra poderosamente en mí. Entonces hay un trabajo en conjunto entre lo que yo hago y lo que hace el Espíritu Santo, que nos capacita para que nosotros podamos hacer este trabajo. En la carta a los Gálatas, Pablo describe su ministerio usando una analogía en el capítulo 4. Y dice así, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces Pablo usa una analogía de una madre que está en dolores de parto. Ahí está nuestro trabajo como pastores, formar a Cristo, dice la última parte, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Formar a Cristo en cada uno de ustedes. Y con eso me gustaría que me acompañen a una analogía que Pablo usa en esa misma carta a los tesalonicenses que escribió y describe su trabajo entre ellos y lo describe como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En el capítulo 2, versículo 7, y luego en el versículo 11 compara su ministerio con el ministerio de un padre que cuida y protege a sus hijos. Entonces voy a leer capítulo 2, versículo 7. Más bien, dice Pablo, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Y el versículo 11 dice, saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué? Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces, ahí Pablo describe su trabajo como una nodriza que cuida con ternura a sus hijos, o como un padre que cuida, imploraba a sus hijos. Entonces, esto es el trabajo del pastor. Trabajar para que cada uno de los hermanos crezca a la meta. Y la meta es parecerse a Cristo. Entonces, la meta es parecerse a Cristo. Y eso es nuestro trabajo. Dice Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, apacentar la iglesia del Señor, cuidándola, vigilando, dando protección por la iglesia. El segundo verbo que aparece ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, es dirigir. Dice el versículo 12, pero les rogamos, hermanos, que conozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor. Entonces, la palabra dirigir significa literalmente pararse ante o ir delante. Entonces, la misma palabra Pablo usa 4 veces al instruir al joven pastor Timoteo. Y usa esa palabra para enseñar a Timoteo acerca del carácter de los ancianos de la iglesia. Y dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan
y ahí gobiernan es la misma palabra que dirigir. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan, la misma palabra, trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, los ancianos que gobiernan bien, dice Pablo, lo mismo que dirigir. Entonces, los ancianos o líderes gobiernan en ese sentido. Trabajan, la misma palabra, como ya dije nuevamente. Entonces, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, hay otra frase ahí en el versículo 12. Dice, en el Señor, y los dirigen en el Señor. Entonces, la frase en el Señor enfatiza que los verdaderos pastores no se nombran a sí mismos. Su autoridad no proviene de hombres, no proviene de seres humanos. Los pastores entonces gobiernan en el nombre del Señor o bajo la autoridad del Señor. Y para entenderlo un poco mejor, les quiero mostrarlo con un ejemplo. En la vida cristiana no hay tal como democracia. No hay tal como democracia. Tenemos un rey y este rey ejerce autoridad. Y este rey es Jesucristo. Entonces, en la democracia, la voluntad o la opinión de la mayoría suele imponerse. En un reino, mi voluntad y mi opinión no valen nada. Y en la Biblia no encontramos tal idea de democracia. Tenemos a un rey ejerciendo autoridad. Se trata de la voluntad de Dios. Se trata de su reino. Miren, Jesús dijo en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Qué dice después? Vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí vemos una serie de mandatos. Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y Él ha dado estos mandatos. Versículo 19, Mateo 28, versículo 19. Hagan discípulos y enséñalos a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Y en dónde ocurre esto? En cada iglesia local se debe hacer esto. Y los pastores son llamados a cuidar a la iglesia. Somos llamados a enseñarles a que se cumpla la voluntad de Dios. Enseñándoles la voluntad de Dios, que está revelada. ¿Dónde? Acá. Está revelada en su palabra. Para que la voluntad de Dios sea enseñada y para que sea practicada. Hebreos 13, versículo 17, dice así: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Entonces sabemos que hay muchos pastores que abusan de esta frase. Pero eso no elimina el hecho de que está en la Biblia. Está en la Biblia y de hecho el versículo sigue. Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, ¿qué dice el autor de Hebreos? Obedezcan o sujétanse a vuestros pastores. De hecho, la palabra obedecer se refiere a dejarse persuadir. La idea es de escuchar con la intención de aprender y de poner en práctica lo aprendido.
En otras palabras, si lo que los pastores están predicando es lo que enseña la Biblia, entonces déjate persuadir. Y no se trata de nuestra opinión, no se trata de nuestra opinión. Pero si estamos proclamando las Escrituras y lo que ellos enseñan es la voluntad de Dios, entonces déjate persuadir. Recuerden que los pastores o ancianos o líderes de la iglesia ejercen la autoridad que Cristo le ha dado al predicar, enseñar y aplicar las Escrituras. Entonces, los pastores sirven a la iglesia en representación de Cristo y deben rendir cuentas a Cristo por su fidelidad como mayordomo. Entonces, la autoridad proviene del Señor y debe ser ejercida en total sumisión a la autoridad del Señor. Entonces, debe ser ejercida en total sumisión a la autoridad del Señor. Como dice Pedro en su carta, en Primera de Pedro, y me pueden acompañar en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice así: por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. ¿Qué dice el versículo 3? Ser ejemplo. Dice, no como teniendo señorío, ser en el Señor. Entonces, no se trata de imponerles nuestra opinión. Como ya dije, mi opinión no vale nada. Se trata de proclamarles la voluntad de Dios, de exponer la palabra de Dios. En otro término que Pablo está usando es instruir, en el versículo 12. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Entonces, instruir, el significado es poner en la mente o amonestar. Dice un comentarista que no se refiere tan solo al conocimiento académico impartido de forma impersonal, sino a amonestar con el propósito de corregir y cambiar a las personas. Dice el comentarista, es enseñar con un componente de advertencia diseñado para dirigir al rebaño a una vida santa. Y dijo el puritano Richard Baxter, predicar un sermón no es la parte difícil. Y sin embargo, cuánta habilidad es necesario para hacer clara la verdad, para convencer a los oyentes, para dejar una luz irresistible en sus conciencias y mantenerla allí, para que la lleven a casa, para fijar la verdad en sus mentes y hacer que Cristo obre en sus afectos, para llevar a los pecadores a reconocer que no hay esperanza fuera de Cristo y llevarlos a ver que deben convertirse o condenarse. Y aunque todo creyente tiene el deber de amonestar, lo vamos a ver más adelante en el versículo 14, Cristo ha encargado o llamado oficialmente a los pastores que cumplan esta tarea a través de la enseñanza de las Escrituras. Dice Pablo en Romanos 15, versículo 14, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad
llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Entonces, la misma palabra, amonestar. Pero ¿cómo? Llenos de bondad, llenos de amor. Y aunque esta tarea de amonestar no siempre es una tarea fácil, porque muchos en realidad no lo reciben bien, reaccionan mal, es cuando la luz de la verdad alumbra nuestros errores. Pero debemos ser fieles a la palabra de Dios, como dice Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 9, hablando de los requisitos de los ancianos, le dice, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces vimos en este versículo una descripción general del trabajo de los pastores. Entonces los pastores, en resumen, deben trabajar arduamente en la enseñanza de la palabra de Dios, dirigiendo y amonestando, cuidando el rebaño de Dios, como dice Pablo, como una nodriza que cuida a sus hijos, o como un padre que amonesta a sus propios hijos. ¿Para qué? Y ahí en el capítulo 2, dice el versículo 11 y 12, los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Y ahí el propósito para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces, esto es en general el trabajo de los pastores. Ahora, ¿cómo se supone que los miembros de la iglesia deben recibir el trabajo de los pastores? Versículo 13. Y voy a leer del versículo 12 al versículo 13. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Y que los que tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros. Entonces, ¿qué dice Pablo? Versículo 12, debemos reconocerlo. Entonces, que reconozcan. ¿A qué se refiere esa frase? Dice MacArthur de esta palabra o de esta frase, que la idea es que los creyentes deben conocer a sus pastores profundamente y respetuosamente y valorar su trabajo. No se trata de solo recordar sus nombres y de recordar algunos hechos sobre sus vidas. En cambio, implica un conocimiento personal que resulte en aprecio y cuidado por el siervo del Señor. Entonces, es valorar el trabajo que realizan. Y creo que no se trata del trabajo que realizan los pastores con los miembros individuales. Creo que se trata del trabajo que hacen por la iglesia. Entonces, no creo que se trata del trabajo en particular con cada miembro. De hecho, dice el versículo ahí, los que trabajan, los que instruyen, o sea, entre ustedes. Es el trabajo que los pastores hacen con la iglesia y no lo que yo he recibido. Se trata de la edificación de la iglesia. Estamos reconociendo el trabajo que hacen por la iglesia. Entonces, en ese sentido. Entonces, recuerden que es Cristo que ha dado pastores a su iglesia. Efesios capítulo 4, dice en el versículo 11 y 12, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para equiparnos para la obra del ministerio. Entonces Pablo dice que reconozcan a los pastores, los cuales Cristo le ha dado a la iglesia para proveer para la salud espiritual, para la edificación del cuerpo.
Entonces, es necesario reconocer el tipo de trabajo que hacen, también la enorme importancia que hacen para la salud espiritual de la iglesia y, como vimos, también la autoridad que Cristo les ha dado para hacer ese trabajo. Miren, una iglesia sin pastores es como un rebaño de ovejas sin pastor. Están expuestos a toda clase de peligros. Y vemos en Mateo 9, capítulo 9, versículo 35, 36, donde Mateo dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el reino y sanando enfermedades y toda dolencia. Y ahí dice en el versículo 36, y cuando Jesús veía las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué fue lo que movió a Jesús? Estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Por falta de un pastor estaban expuestos a toda clase de peligros. Entonces, Cristo ha dado a su iglesia líderes, ha dado pastores para que cuiden a su iglesia. Y si alguien rechaza a los pastores que Cristo le ha dado, rechaza el cuidado de Dios o el cuidado de Cristo que Él ha dado. Entonces el ministerio pastoral es necesario para el crecimiento espiritual de los creyentes y para que puedan avanzar en la madurez. Entonces, importante notar que Cristo no diseñó la iglesia en la forma para que los pastores lo hagan todo o que hagan todo el trabajo. Los pastores ayudan a los miembros para que todos funcionan como parte de un solo cuerpo, para que todos funcionan como parte del mismo cuerpo. Y me gustaría leer el versículo 14, capítulo 5, versículo 14. Dice así: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Entonces, ¿de quién es esa responsabilidad? Es la tuya y la mía. Y lo que hace el pastor es equiparlos para hacer este trabajo. Entonces, y es ahí donde cada miembro del cuerpo tiene su función. Y de hecho, cada creyente es un miembro del mismo cuerpo de Cristo. Y cada creyente ha recibido dones de Dios que las debe usar para la edificación del cuerpo y para la gloria de Cristo. Entonces, vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 11 y al 13. Dice así: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la meta es edificar al cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros llegue a ser maduro en Cristo y que estén capacitados para la obra del ministerio. Y dice el versículo 13, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Entonces, esta frase es un poco difícil de entender, pero voy a intentar explicar su significado. La frase muy alta estima se podría traducir como pensar más allá de toda medida o sobreabundantemente. Entonces lo que Pablo está diciendo es que estimen a los pastores sobreabundantemente en amor. Entonces no se trata de un reconocimiento frío, sino Pablo mismo modeló esta
esta relación que hay entre los pastores y los miembros. Y como ya vimos, lo compara como un padre y el hijo, o como esa nodriza que ya leímos en el capítulo 2. Entonces, esa es la relación, es una familia. La relación es como una familia. Y Pablo nos da la razón. ¿Por qué? Por causa de su trabajo, dice el versículo 13. Entonces lo que Pablo dice es que reconozcan el trabajo que el pastor está haciendo por mi bien espiritual, reconózcalo. Entonces, si los pastores son enviados o llamados por Dios para cumplir esa tarea, pero al mismo tiempo son nuestros hermanos en la fe, a los cuales tenemos que tener alta estima, pero no por su personalidad. ¿Qué dice Pablo? Por su trabajo. Y concluye en el versículo 13 con una exhortación familiar que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero aquí parece que Pablo se refiere específicamente a la relación entre los tesalonicenses y sus pastores. Y dice en la parte final del versículo 13, vivan en paz los unos con los otros. Entonces, para que esta relación entre miembros y pastores sean pacíficos, los creyentes deben someterse a su liderazgo o a sus líderes. Y esa sumisión se hace de forma que honre a Dios. Y ahí eliminará los conflictos. El autor de Hebreos escribe de esta misma necesidad de que los creyentes se sometieran a sus líderes. En el capítulo 13, versículo 7, él dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, acuérdense de ellos, acuérdense de que les hablaron la palabra de Dios y la bendición que así ha sido en tu vida al predicarles la palabra, y sigue dando unas exhortaciones en el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, para que una iglesia local funcione como Dios quiere, sus pastores deben ser responsables de trabajar entre su pueblo, ejercer autoridad en el Señor o bajo el Señor, en su voluntad, y también de amonestar a los creyentes. Al mismo tiempo, los creyentes tienen la obligación de reconocer a sus pastores, estimarlos y someterse a ellos. Así es la vida en la iglesia. Un rebaño, podríamos decir, un rebaño saludable, unido, un rebaño unido y gozoso. Y esta es la voluntad de Dios, que así se traten entre esa familia de la fe, la iglesia. Cristo es honrado, así es, Cristo es honrado y glorificado. Entonces, hermanos, estamos en el mismo equipo, por así decirlo, estamos en la misma familia de la fe, trabajamos todos por el mismo fin, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo, vivid en paz, que no haya guerra entre ellos. Como cada uno tome en serio su responsabilidad, sea quien sea, que tome en serio su responsabilidad. Oremos. Padre, te alabamos, te damos muchas gracias por la oportunidad nuevamente de estudiar tu palabra. Padre, te pedimos que a través de tu palabra podamos ser exhortados, alentados, animados y edificados. Que el cuerpo de Cristo sea edificado, Señor. Y ayúdanos a entender esta porción de tu palabra y que pueda ser en nuestras vidas de bendición, que podamos ser humildes y reconocer
lo que nos enseña tu palabra y así crecer en santidad, crecer en el conocimiento de Cristo y en amor unos con otros, Señor. Eso pedimos en el nombre de Cristo. Amén.